Simeone ha vuelto a ganar a Pellegrini. ¿Por qué el Betis no supo atacar el bloque bajo del Atlético de Madrid? Vamos con el análisis del partido. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vídeo de análisis del partido que enfrentó al Real Betis y al Atlético de Madrid, que terminó en un 0-2 a favor del conjunto colchonero, partido que se disputó ayer lunes a las 9 de la noche, que fue un partido en el que el Betis fue ampliamente superior a su rival en todo momento del partido. Fue un partido en el que el Betis sometió al Atlético de Madrid durante todo el encuentro, pero que el Atlético de Madrid, a través de sus transiciones ofensivas, a través de esos malos ajustes del Betis en esa fase del juego, terminó dominando el partido a través de esas dos ocasiones, que son dos goles que terminan culminando el partido. Empezando con los 11 del partido, el Betis partía con un 4-2-3-1 con Pau López en portería, Héctor Bellerín en el lateral derecho, centrales para Marc Bartra y Nathan, lateral izquierdo Ricardo Rodríguez, doble pivote Sofiane Amrabat y Marroca, media punta Pablo Fornals, las bandas Anthony y Ezabde, y como 9 Cucho Hernández. El Atlético de Madrid partía con un 4-3-3, por así decirlo, un poco asimétrico. Luego analizaremos por qué. Jan Oblak en portería, lateral derecho Marcos Llorente, centrales Rovira Lenormand y Josema Jiménez, lateral izquierdo Janko, pivote Coque, interiores Pablo Barrios y Alejandro Baena, extremos Giuliano Simeone y Nico González, y arriba Julián Álvarez. Como digo, es un sistema un tanto asimétrico del Atlético de Madrid, porque en fase defensiva, llegaban a ser hasta un 6-3-1, con Giuliano Simeone y Nico González haciendo como carriles, Marcos Llorente, Janko, Josema Jiménez y Rovira Lenormand formando la defensa, un pivote para Coque, interiores para Alex Baena y Pablo Barrios, y Julián como único 9 referencia. Y luego en ataque pasaba a ser una especie de 3-4-3, 3-4-2-1, porque Janko cerraba como defensa de 3 con Rovira Lenormand y Josema Jiménez, Llorente y Nico eran los carriles, Giuliano Simeone y Baena, por así decirlo, eran una especie de medias puntas de interiores, y el doble pivote estaba conformado por Coque y Pablo Barrios. Como digo, fue un partido en el que, a pesar de que hubo un ritmo altísimo, fue un partido de un ritmo Premier League. El Betis fue claro dominador del encuentro durante todo el partido. El Atlético de Madrid, las únicas ocasiones que generó fueron, como digo, a través de la transición, a través de un gran Giuliano Simeone, que en ese sentido es de los mejores jugadores del mundo, que también tenía un Ricardo Rodríguez que a nivel de transición defensiva no es ni mucho menos el mejor lateral posible. El Atlético de Madrid generaba todo su peligro a través de esas transiciones. ¿Por qué? Porque el Betis estaba demasiado volcado en el ataque. El Betis tenía a los 11 jugadores del Atlético de Madrid encerrados en los últimos 30-35 metros del campo, y ahí el único que sostenía el equipo eran tanto Sofiane Amrabat como en ocasiones Nathan y Marc Bartra, en esas transiciones defensivas, que fueron los únicos que supieron sostener al equipo, sobre todo un Sofiane Amrabat que fue claro dominador del partido. Para mí incluso debería haber sido el MVP del encuentro. Sofiane Amrabat está claro que ha sido el mejor fichaje del Betis, luego lo analizaremos en profundidad. Además, algo que hay que destacar es que el Atlético de Madrid mete los goles. El primero de Giuliano, que es un auténtico golazo en el minuto 4, y el golazo también de Alex Baena en el último minuto, cuando quedaba un minuto para el descanso. Son dos goles que son raros de hacer, porque son dos goles con una ejecución brutal. Además vienen de dos errores defensivos, sobre todo el último, que viene tras un córner a favor del Real Betis, y en una transición termina haciendo gol Alejandro Baena. Como digo, son dos golazos y en dos momentos delicados. Son dos goles que afectan mucho en lo psicológico, como dice Pellegrini, sobre todo el último de Alejandro Baena. También Jan Oblak hizo 2-3 paradas de mérito, una para Lo Celso, una hacia Bakambu, una hacia Abde, y además Abde tiene ese larguero en la falta que hubiera sido un auténtico golazo. Luego en la segunda parte, en el descanso, el Betis, Manuel Pellegrini intentó corregir con Giovanni Lo Celso entrando por Marroca. Pablo Fornals retrasaba su posición. Ahí Sofiane Amrabat se siente aún más cómodo. Vimos a un Sofiane Amrabat aún más determinante. Más tarde cambió Pellegrini a los laterales. Entraron Junior y Aitor por Héctor Bellerín y Ricardo Rodríguez. Y por último entraba Cambú por Cucho Hernández y Nelson de Osa por
por Pablo Fornals. Yo en ese cambio eché en falta que Pellegrini juntara 2-9 porque era muy difícil cargar el área con lo que lo estaba haciendo, porque tanto Robin Lenormand como sobre todo Josema Jiménez se estaban viendo muy cómodos en esas situaciones de área. Ahí el Betis no generó apenas peligro. Por eso yo pensaba que a la entrada de Nelson y de Cedric Bakambu se iban a ir tanto Fornals como Sofiane Amrabat y iban a ser los centrales quienes organizaran un poco los ataques del Betis y el Betis podría haber utilizado 2-9 para cargar más el área porque era un 0-2 en el minuto 80 y creo que ya había que asumir ese riesgo. Los cambios del Atleti realmente ninguno funcionó, ninguno fue fructífero. Entró Sorloth por Julián Álvarez, primero Gallagher por Pablo Barrios por lesión, pero entró Sorloth por Julián y Sorloth no apenas generó peligro en cualquier mínima transición, cualquier mínimo balón que tuviera que desahogar al Atlético de Madrid, que como digo estaba encerrado en su propio, en su último tercio, por así decirlo. Tampoco estaba en el área, pero no era ni mucho menos un equipo proactivo. Y como digo, un partido dominado absolutamente por el Betis, pero que a través de la transición y de la mala colocación tras la pérdida, el Betis no pudo ganarlo. Antes de entrar con los datos, me gustaría recordarte que te suscribas al canal para poder ver más contenido de este tipo. Tenemos 2 vídeos sobre el clásico que están funcionando muy bien. Que le des like a este vídeo si te ha gustado, que comentes qué te pareció el partido, que comentes por qué el Atlético de Madrid ganó 0-2, que comentes si la jugada de Nathan en el 0-2 te parece penalti, en ese gol de Alex Baena, que Nathan sufrió un penalti para mí bastante claro antes de ese gol, y comparte este vídeo a 3 personas que les pueda interesar. Ahora sí, vamos con los datos del partido. Entrando con los datos del partido, lo primero, por así decirlo, llamativo que vemos en el mapa de pases, como siempre empezando por este dato, es que generalmente en los últimos partidos Sofiane Amrabat se centraba sobre todo Sofiane Amrabat se centraba sobre todo en esta posición. Esta era la posición que ocupaba siempre el marroquí en los últimos partidos como posición media de cada encuentro. En el partido de ayer, en el día de ayer, fijaros que tiene una altura superior y es Marroca. Fijaros que ha ganado mucha más altura. Marroca solía estar también en este tipo de zonas y sí que me sorprende que veamos también, como siempre, un Pablo Fornals demasiado adelantado con respecto a lo que suele hacer Lo Celso y a lo que veremos cuando vuelva Isco, que va a hacer. Lo Celso se junta demasiado con Cucho y creo que ahí, perdón, Lo Celso, Fornals se junta demasiado con Cucho y creo que el jugador castellonense debería venir más a estas zonas, debería venir más a estas zonas para poder ser partícipe con balón, que es donde realmente él es determinante. En el Atlético de Madrid vemos la defensa de 4 más marcada de lo que me pensaba yo. Yo pensaba que quizás Hansko estaría en estas zonas de aquí. Vemos a un Llorente sí que como marcado como un lateral derecho, Coque claramente como un pivote, como comentábamos. Vemos aquí tanto a Baena como a Nico González en una posición literalmente ajustada, que es la misma posición similar. Y vemos también la relación Pablo Barrios-Juliano. Me sorprende que Juliano esté tan cerrado, me esperaba una posición quizás más como la de Anthony. Y esto es lo que nos deja el mapa de pases. Fijaos que, como siempre digo, cuanto más grueso es la línea, mayor es, más pases se han dado, perdón. Cuando más gruesa la línea, más pases se han dado. Y vemos como Anthony Bellerín se han dado demasiados pases. Esa relación ha sido fructífera. La relación Amrabat-Anthony, que en el partido de ayer Amrabat me gustó con balón. Me gustó con balón. Es un futbolista que domina la transición, que es dominante en ese tipo de acciones, pero que en el partido de ayer, a nivel de balón, cuando tenía la pelota, me gustó el partido del futbolista marroquí. Fijaros también la relación que tienen, perdón, la relación que tienen también los dos centrales, Nathan Bartra, esta vez Nathan en su perfil correcto. En el Atlético de Madrid no vemos tampoco nada marcado porque el Atlético de Madrid pasa totalmente el partido encerrado en su campo. Fijaros la posición media, ya no de los jugadores, sino del equipo. Fijaros que, vamos a ver si puedo borrar esto.
fijaros que, como decía, la posición media del Real Betis, fijaros como Marc Bartra y Nathan están en campo propio, evidentemente Pau López, pero fijaros como a partir de Amrabat, incluso Bellerín, quizás Bellerín es el único que se queda ahí al margen, pero el resto, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores del Real Betis en campo rival. Fijaros los 11 jugadores del Atlético de Madrid. Si trazamos una línea de medio campo, como ni un solo jugador de los que formaban el 11 del Atlético de Madrid, su posición media es superior a la línea divisoria. Es decir, aquí se nota de forma clara como el Real Betis fue total dominador del encuentro cuando tenía la pelota. Evidentemente, como he dicho antes, sufrió en transición, sufrió a la hora de cuando perdía el balón, no sabía cómo comportarse ante los extremos como eran Juliano Simeone y Nico González, y a partir de ahí el Atlético de Madrid robaba, salía fácil de ese primer pase, y en el momento que ponía tanto a Nico como a Juliano a correr, el Betis ya no tenía nada que hacer. Si nos fijamos en el mapa de tiros, vemos como realmente el dominio del Betis con pelota no se plasma en el mapa de tiros. Esto lo comento también en el clásico, pero son dos dominios diferentes. El Fútbol Club Barcelona tenía el dominio de la pelota, tenía el dominio de la posesión, pero era un equipo que jugaba lento, que era muy previsible, muy plano, nunca habían desmarques a la profundidad, eran todos jugadores que querían balón a sus pies, y en el día de ayer fue algo totalmente diferente. El Betis movía rápido el balón, el Betis tiene jugadores como Anthony o Abde que son capaces de encarar, que son capaces de atacar la profundidad. Bellerín es un jugador que le gusta romper mucho los intervalos central-lateral, desde fuera hacia adentro, y ahí el Betis sí que fue, como digo, dominador del partido y supo qué hacer con la pelota. El problema vino cuando el Betis tenía que dar ese último pase, ese último toque, ese último regate, ese último centro, ni decidía bien ni ejecutaba bien esa última acción, lo que provocaba que el Betis realmente llegaba pocas veces al área. Tanto Robin Norman, que lo veremos después, como Josema Jiménez, se sintieron muy cómodos. Fijaros que son 4 tiros a puerta frente a 5 del Real Betis. Luego, tiros que no fueron a puerta, había muchos más. Por eso digo que el Betis no decidía bien en esa última acción. Aquí vemos como el gol de Juliano, gol de Baena, y 2 tiros a puerta de Nico González, que tampoco tuvieron mucho peligro. Este sí que fue una buena mano de Pau López en un balón cruzado. Aquí tenemos un mano a mano de Giovanni Lo Celso, un trastabillazo de Bakambu, un tiro desde fuera de Lo Celso. Y aquí tenemos una buena parada que le hace Black Abde, que va hacia abajo, y otro tiro más a puerta de Ed Abde. Fijaros este dato. Este dato para mí es el más demoledor que pueda haber en todo el partido. Cuando digo que el Betis domina todo el partido, es que el Betis realmente dominó todo el partido. Fijaros la cantidad de pases clave que ha dado el Betis y la cantidad de pases claves que ha dado el Atlético de Madrid. Este pase clave de Juliano es cuando Julián, 19, falla aquí una ocasión después del 1-0. Es una transición que Juliano viene desde aquí, está corriendo con Amrabat, luego llega Nathan al cruce, se mete hacia adentro y mete este pase hacia detrás para Julián, que termina fallando. Tenemos este pase clave de Baena, este pase clave de Juliano, y fijaros la cantidad de pases clave que tiene el Real Betis. Fijaros como solo Amrabat ha dado los mismos pases clave que el Atlético de Madrid. Fijaros, pase a Amrabat, pase de Amrabat, pase de Anthony, pase de Lo Celso, pase clave de Bakambu, de Abde, de Cucho. Fijaros la cantidad de pases clave de Anthony, Bellerín, tercer pase de Bellerín, otro jugador que ha dado los mismos pases clave que el Atlético de Madrid, otro de Lo Celso. Fijaros que el Real Betis ha dado 12 pases clave. Fijaros la cantidad de pases clave que ha dado y en qué zona los ha dado. Como digo antes, el Betis tampoco ha sido tan dominador del área como sí lo ha sido el Atlético de Madrid, tanto en fase defensiva como ofensiva. Y el Atlético de Madrid da únicamente 3. Tenemos 12 pases clave del Real Betis frente a 3 del Atlético de Madrid. Entrando ya con 2 rendimientos individuales, quiero destacar el rendimiento de Sofiane Amrabat y quiero destacar el rendimiento de Robin Lenormand. Empezando por el marroquí, Sofiane Amrabat
llegó el último día de mercado en un traspaso que nadie se imaginaba. Se esperaba más que llegara al Sevilla. Llega cedido procedente del Fenerbahce. Parece ser que el Betis quiere comprarlo. Evidentemente es una opción que no tiene opción de compra, pero es una opción de poder comprarlo que a todos nos sale apetecible, nos sale a aprovechar, porque Sofiane Amrabat es un jugador de talla mundial, es un jugador ahora mismo de nivel champion y de eliminatoria alta, que no está contento en el Fenerbahce, que tiene una situación un tanto apática, parecida a la que tuvo Anthony en Manchester United. Y aquí os quería traer, para ejemplificar su gran partido que ha hecho, os traigo las recuperaciones que ha hecho Sofiane Amrabat. Fijaros las recuperaciones que ha hecho. Tenemos una el lado izquierdo, otra al lado derecho. Fijaros aquí las 4 concentradas. Sofiane Amrabat ha hecho un gran partido y las 9 recuperaciones que ha hecho es algo notorio de ello. ¿Por qué traigo las recuperaciones? Porque evidentemente 9 recuperaciones es un gran dato. Y fijaros cómo Sofiane Amrabat se está moviendo por todo el campo. Porque fijaros la distancia que hay entre unas recuperaciones y otras. Fijaros la distancia que hay entre unas recuperaciones y otras. Es decir, Sofiane Amrabat es un todocampista, es un jugador que abarca muchísimo campo cuando no tiene la pelota y además le está viniendo como anillo al dedo al Real Betis, porque el Betis echaba en falta esa posición de medio centro recuperador, esa posición de medio centro más posicional, que también con balón es aseado y que creo que con quien mejor combina es con Pablo Fornals. Creo que con Marroca ahora se está empezando a chocar un poco. Creo que con Pablo Fornals es con quien mejor puede combinar. Y de cara a una vuelta de disco creo que puede ser beneficioso. Veremos si Nelson de Osa puede llegar a ser ese acompañante de Amrabat que también pueda dar mucho al equipo, que creo que lo puede ser. Por eso quería traeros este dato de Amrabat, porque ha hecho un auténtico partidazo. A nivel de transición defensiva ha sido el que mejor ha podido frenar al Atlético Madrid, y creo que si no fuera por Amrabat el partido hubiera acabado con una goleada a favor del Atlético Madrid. Y creo que Amrabat, sinceramente, quizás junto a Giuliano Simeone, ha sido el MVP del partido. Si nos fijamos en Robin Lenormand ha estado muy cómodo cerca del área junto a José Jiménez, como he comentado antes, y aquí quería destacar sus despejes. Robin Lenormand ha dado 7 despejes. Fijaros cómo, 7 no. Robin Lenormand ha hecho 8 despejes. Fijaros cómo 6 de ellos son dentro del área. De los 8 despejes que ha hecho Robin Lenormand, 6 son dentro del área. Esto nos dice 2 cosas. La primera, que el Atlético de Madrid, como digo, ha estado muy cómodo dentro del área. Ni Cucho, ni Macambú, ni ninguna llegada de segunda línea les ha provocado peligro. Lo segundo, nos indica que el Atlético de Madrid, como digo, ha estado encerrado en esta zona del campo. El Atlético de Madrid ha estado encerrado en esa zona del campo, y todos los despejes de José Jiménez se concentran en esa zona. ¿Por qué? Porque si el Atlético de Madrid hubiera ido alto a presionar, como lo hace el Betis, Robin Lenormand, tendría algún que otro despeje por esta zona para frenar algún tipo de juego directo, para frenar algún tipo de transición defensiva. Pero como digo, quería destacar esto para que veáis la comodidad del Atlético de Madrid dentro de su propia área. Y la clasificación nos deja esto: el Atlético de Madrid se coloca cuarto, se coloca en puestos Champions, el Español sigue ahí a martillo pilón en esa quinta posición, y el Real Betis baja a una sexta posición, que sigue estando en Europa League, que sigue estando a 3 puntos de la Champions, a 2 si contar a la quinta plaza, pero que de momento el Real Betis debe dar un plus más. Sí que es cierto que ahora le viene Mallorca en Liga, y creo que ahí el Betis debe dar un poquito más, y creo que este partido nos puede dejar más cola de la que nos pensamos. ¿Por qué? Porque el Real Betis parece que le falta un jugador capaz de, como decimos, cargar esa área ante bloques bajos. Sí que es cierto que aunque el Atlético de Madrid haya sido un bloque bajo, esa comodidad la tiene porque Robin Lenormand y José Jiménez son 2 centrales de un nivel del Atlético de Madrid. Son 2 centrales que son capaces de defender el área como pocos en la liga, y creo que, como digo, muy pocos equipos en la liga van a tener esa capacidad para defender el área, y ahí el Betis se verá mucho más suelto.
Y aquí termina el análisis del Real Betis 0, Atlético Madrid 2. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí termina el análisis del partido entre el Real Betis y el Atlético Madrid. Como siempre digo, dale like a este vídeo si te ha gustado, suscríbete para poder ver más contenido de este tipo, comenta qué te ha parecido el partido, comenta si la acción de Nathan era penalti y suponía el 1-1 y comparte este vídeo a 3 personas que les pueda interesar. Nos vemos en el siguiente vídeo.